Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, y el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo pronto. Amén, sí Señor Jesucristo, ven. Que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Veréis, Jesucristo nos está tardando. Jesucristo vendrá en el momento preciso. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y muchos en su corazón pueden decir, Cristo no vendrá. Muchos en su corazón podrán pensar que Dios no existe. Pues está tardando, pues no vemos cumplir la promesa de que Cristo venga. Pero Cristo viene pronto, Él llegará en el momento preciso, llegará cuando menos lo esperemos. Ciertamente, Cristo viene, y Él vendrá en gloria. No dudemos ni por un minuto de que Cristo venga, no endurezcamos nuestro corazón, no nos enfriemos, no apartemos el rostro. Mantengamos nuestra mirada fija en la cruz, nuestros oídos puestos en la palabra de Dios, esperando con anhelo, esperando con amor, deseando la venida de Jesucristo, porque Jesucristo viene y nosotros debemos de llenarnos de amor, debemos de llenarnos de gozo de que Cristo viene pronto y ciertamente Cristo viene. Veréis, Jesucristo ya vino a este mundo, Él vino a caminar como el más humilde de cuantos hayan pisado este planeta. Jesucristo vino a enseñarnos que hay más bendición en servir que en ser servidos, en dar que en recibir. Jesucristo vino a predicar el Evangelio a los pobres, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor. Sí, Jesucristo vino a cargar con los pecados de todos nosotros, pues el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado y clavó juntamente con él los pecados de toda la humanidad en la cruz. Sí, Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros, pero Jesucristo resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo a este mundo. Y Dios Padre le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero nunca nos olvidemos de que Cristo vive y que Cristo volverá. Y esta vez volverá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no podemos pensar en nuestro corazón que Dios no existe, que Dios se tarda, que Él se ha olvidado de nosotros, que no va a venir. Porque cuando nosotros pensamos esto, cuando nosotros dejamos que este sentimiento entre en nosotros, nos endurecemos. Y empezamos a pensar que podemos hacer y que debemos de hacer lo que nosotros quieran según nosotros queramos a nuestro propio criterio y dejamos de seguir la palabra de Dios y dejamos de seguir los mandamientos de Dios y dejamos de buscar a Dios y dejamos de creer en las promesas que Dios tiene para con todos nosotros. Pero no pienses ni por un momento que Cristo no va a venir. Cristo está en camino. Cristo llega y vendrá como ladrón en la noche y llegará en el momento que menos lo esperemos. Por eso debemos de velar y mantenernos despiertos, confiando en que Cristo viene. Veréis, en Mateo 24 nos habla de la parábola de un siervo. Nos habla de un siervo fiel y sensato. Nos dice que es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y le encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y les digo la verdad, el amo pondrá a este sirviente a cargo de todo lo que posee. Veréis nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, que ciertamente hemos vuelto a nacer. Jesucristo nos ha bendecido, nos ha transformado, nos ha perdonado, nos ha redimido. Pero nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado un cargo. Veréis, nosotros debemos de ser luz en medio de la oscuridad, nosotros debemos de servir a las personas
que están perdidas, que están dolidas, que están abatidas, que están esclavas de sus deseos y pasiones, condenados por sus muchos pecados. Dios nos ha puesto como administradores, Dios nos ha puesto como guías, Dios nos ha puesto como faros para que alumbremos el camino, no para brillar, pues eso es en la carne, para alumbrar el camino, a la cruz, a Cristo. Nosotros estamos para dar fruto y darlo en abundancia, y ese fruto debe de dar la gloria a Jesucristo. Y nosotros demostramos ser unos siervos fieles, insensatos, cuando damos ese fruto para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Cuando nosotros alumbramos el camino a Cristo y no brillamos para que se nos vea a nosotros, sino siempre damos el camino, alumbramos el camino hacia Cristo, damos la gloria a Dios y la honra que Él se merece. Cuando nosotros todo lo que hacemos y todo el fruto que damos apuntan a Cristo, damos la gloria a Dios, entonces estamos siendo siervos fieles y sensatos. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? ¿Qué podemos nosotros esperar que haga el Señor con estas personas? Cuando nosotros somos negligentes, cuando dejamos de cumplir la función que nosotros tenemos, como hijos de Dios que somos, cuando dejamos de alumbrar el camino a Cristo, cuando ese fruto que estamos dando no le da la gloria a Dios, sino que buscamos nuestra propia gloria, cuando somos irresponsables y damos mal testimonio, haciendo tropezar a otras personas, no impidiendo entrar en el reino de los cielos a otros muchos, por nuestro mal testimonio, por nuestro mal comportamiento, por no ser negligentes, por ser unos siervos irresponsables. ¿Qué tal si nosotros nos ponemos a hacer eso? Porque hemos endurecido nuestro corazón, porque hemos pensado, Dios no viene, estamos solos, hagamos lo que nos plazca. ¿Qué tal si nos comportamos como siervos negligentes? Veréis, el amo, dice la palabra de Dios, regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En este lugar habrá llanto y rechinar de dientes. No pensemos ni por un momento que no habrá juicio. No pensemos ni por un momento que Cristo no vendrá y dará a cada uno su lugar. Veréis, nosotros no debemos de tener miedo de que venga un juicio, de que Cristo vuelva. Porque veréis, el que se haga justicia debe darnos tranquilidad, debe reconfortarnos, debe darnos fortaleza, porque Dios vendrá a juzgarnos, a hacernos justicia, y eso es de bendición. Debemos de esperarlo con ansiedad. Sin embargo, debemos de llenarnos de temor si estamos siendo personas negligentes, si no estamos cumpliendo con nuestra función, si el Señor nos ha colocado en una posición de responsabilidad, en la cual nosotros debemos de dar buen testimonio, en la cual nosotros debemos de alumbrar el camino, en la cual nosotros debemos de darle la gloria a Dios. Si no lo estamos haciendo, ciertamente debemos de volvernos de nuestros pasos, debemos de volver al temor del Señor, debemos de arrepentirnos, debemos de volver a darle la gloria a Dios. Debemos de enmendar lo que hemos hecho ahora que estamos a tiempo, ahora que podemos arrepentirnos, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está a nuestro alcance. Pero si nosotros seguimos con ese comportamiento, endureciendo nuestro corazón, dañando a los demás hijos de Dios, pensando en nuestro corazón que no hay justicia, que no hay un Cristo, que Dios se ha olvidado de nosotros, sin duda, el Señor vendrá en el momento menos esperado y dará a cada uno conforme al fruto que ellos hayan dado. Y hay muchas personas que han enfriado su corazón, que han endurecido el mismo, que piensan que Cristo no va a venir. Con sus labios dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él, pues está lleno de engaño, de mentira, de dolor, de amargura. Se han endurecido. Dicen, en este mundo no hay justicia, los malos prosperan. Y yo estoy perdiendo el tiempo. Se han desenfocado, se han apartado del camino correcto. Pero yo vengo a deciros en esta hora, volvamos al camino, volvamos a darle la gloria a Dios. Pongamos nuestra mirada en la cruz, nuestros oídos en la palabra de Dios, arrepintámonos ahora que estamos a tiempo, demos frutos dignos de arrepentimiento, alumbremos el camino al abatido, al dolido, al perdido, al que está condenado en sus muchos pecados. Cristo viene pronto, el tiempo se acaba, y nosotros, como hijos de Dios que hemos pasado de la muerte a la luz, de la oscuridad
a la vida. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos de darle la gloria a Dios, debemos de indicar el camino correcto a todas esas personas perdidas que necesitan de Dios, que están viviendo en la oscuridad, con un corazón entenebrecido, siguiendo las corrientes de este mundo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Estamos siendo siervos fieles? ¿O estamos siendo siervos negligentes? Que lo que estamos haciendo es dañar el nombre de Dios, que estamos dañando el testimonio de la Iglesia, que estamos impidiendo que muchos vengan al reino de los cielos, y a los que estaban entrando les estamos sacando con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, porque nos hemos endurecido, porque nuestro corazón se ha apartado del Señor. ¿Qué estamos haciendo con la responsabilidad que tenemos como Iglesia, como hijos de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debemos despertar, debemos de arrepentirnos, debemos de venir al Señor. No podemos continuar por ese camino, porque ese camino nos lleva a la condenación, nos lleva a la destrucción, y ciertamente Cristo viene pronto. Y la Iglesia debe decir, ven, ven Cristo, ven pronto, debemos de anhelar la venida del Señor. Muchas personas tienen miedo de que Cristo venga, cristianos, hijos de Dios, temen la venida del Señor. Pero debemos de estar contentos, gozosos y alegres de que Cristo viene pronto y no desesperarnos. No te desesperes porque veas al malvado prosperar, porque cada uno ciertamente recibirá conforme al fruto de sus manos. Ciertamente cada uno va a recibir el juicio y recibirá lo que se merece. Entre tanto, el Señor está mandando la lluvia sobre los buenos y los malos. El sol viene sobre justos e injustos, porque el trigo está creciendo juntamente con la cizaña. Si ahora fuera arrancada la cizaña, el trigo se vería perjudicado, pero llegará el tiempo de la siega, pero vendrá el tiempo que Jesucristo vendrá, y cada uno recibiremos conforme al fruto de nuestras manos, conforme al trabajo que nosotros hayamos hecho. Demos la gloria a Dios, no nos apartemos, no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, no te dejes llevar por las mentiras del diablo, no creas que esas personas de duro corazón que están valiéndose del veneno de su boca, dañando a las personas que tienen a su alrededor. No pienses ni por un momento que esas personas van a ser prosperadas más allá de lo que el Señor permita. Y cuando Cristo venga, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho. No lo dudéis ni por un momento. No seamos como este siervo malo que piensa que su amo no regresa. No hagamos como este hombre. Y si lo hemos hecho, y si hemos fallado, y si nos hemos dejado engañar por el enemigo, y si hemos endurecido nuestro corazón, y si nuestro amor se ha enfriado, arrepintámonos, pues estamos en ese momento, en ese periodo de gracia en el cual nosotros podemos arrepentirnos, podemos acercarnos al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Podemos hallar misericordia, podemos hallar socorro, porque Cristo murió por todos nosotros. Y Cristo sabe que fallamos. Y Cristo sabe que nos equivocamos. Y su sangre sigue cubriendo multitud de pecados. Debemos de saber que viene juicio, pero debemos de saber que podemos arrepentirnos y podemos recibir del amor del Señor y podemos volver a empezar. Para eso Cristo murió en la cruz, para pagar por todos y cada uno de nosotros. Volvamos nuestra mirada a la cruz, pongamos nuestros oídos en la palabra de Dios y confiemos en el Señor. Él no se está tardando. Él vendrá en el momento preciso, cuando menos lo esperemos. Veréis, los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, dice Jesucristo. Él mismo les indicará dónde sentarse, les pondrá el delantal y les servirá mientras estén a la mesa y coman. Veréis grandes recompensas. Esperan a los siervos fieles, a los hijos fieles, que esperan el regreso de Cristo, que están alumbrando el camino al abatido, al perdido, al dolido, al pecador, que están haciendo la buena obra que el Señor ha predispuesto para cada uno de nosotros, porque veréis, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función.
Y nosotros debemos de cumplir esa función que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Debemos de someternos a Dios y a su voluntad, porque veréis, Jesucristo es nuestro Salvador, y como Salvador debemos de entregarle nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros dolores. Pero como Señor debemos de someternos a Él. Y Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y nosotros, la única manera que tenemos de resistir al diablo, que acecha sin cesar, ataca a los hijos de Dios, es sometiéndonos a Dios. Así resistiremos al diablo y éste huirá de nosotros, pero si no nos sometemos, no hay manera. Porque si tú no te sometes a Dios, acabarás sometiéndote a este mundo, acabarás sometiéndote al diablo. Si tú no te sometes a la voluntad de Dios, acabarás esclavizado por el pecado, siguiendo las corrientes de este mundo. Por eso, nosotros debemos de tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo es alumbrar el camino a Cristo. El objetivo es que todo el mundo se salve. El objetivo es movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Veréis, nosotros no hemos venido a este mundo a hacer nuestra voluntad, a cumplir nuestros sueños, a alcanzar nuestros objetivos. Veréis, Dios nos bendice, pero Dios nos dice poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros deseos son añadiduras. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí para someternos a la voluntad buena, agradable y perfecta que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser siervos, diligentes, hijos de Dios responsables, fieles testigos de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, y sin duda recibiremos nuestra recompensa, y sin duda nos hará justicia el Señor. No temáis porque veáis prosperar al malvado. No seamos necios, no endurezcamos nuestro corazón, no digamos aquí no hay Dios. No digamos ni por un momento que no habrá justicia, que Cristo no volverá, porque quiero deciros que Dios es fiel. El hombre se equivoca, el hombre se cansa, el hombre falla, pero Dios no falla. Y Jesucristo es Dios, y Jesucristo no falló en la cruz. Y Jesucristo no va a fallar cuando vuelva a hacer justicia, porque la justicia de Dios es perfecta, no es como la de los hombres, que los hombres se equivocan, que los hombres fallan, que los hombres son convenidos. No, Dios no. Dios nos hará justicia a todos nosotros. Así que debemos de alegrarnos, pues Él enjuagará nuestras lágrimas, nos dará descanso, Él nos hará justicia. Veréis, Él puede que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que Él llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Estemos preparados, velemos, esperemos a nuestro Señor, sigamos haciendo las buenas obras que Dios ha predispuesto para cada uno de nosotros. Entendamos lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a la hora que viene el ladrón, no dejaría que asaltaran su casa. Nosotros también debemos de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Veréis, cuando el amor de muchos se haya enfriado, cuando en los corazones de muchos se hayan endurecido, cuando pensemos, Dios no va a volver. En ese momento, en el menos esperado, Cristo vendrá, y Él vendrá en toda su gloria a hacer justicia. Tenemos que saber que está establecido que el hombre muere una vez y después haya juicio, y todos vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho. Veréis, la palabra de Dios me dice que todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos ganarnos el cielo, no con nuestras obras, no a nuestra manera, no con nuestras fuerzas. Cristo vino porque nosotros éramos incapaces de salvarnos. Veréis, a Dios no le pilla nada de sorpresa. Él sabía que nosotros éramos incapaces de salvarnos. Y en el momento preciso, Cristo vino a morir por todos nosotros pecadores, para que si nos arrepentimos, para que si le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, seamos justificados. Porque veréis, en el amor de Dios, Dios quiere que todos seamos salvados, pero en la justicia de Dios debemos de pagar por nuestros delitos, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Por eso Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que el día del juicio Cristo pueda justificarnos a todos nosotros. Pero si tú has sido justificado por la sangre de Cristo, tú te arrepentiste de tus pecados
Y tú has endurecido tu corazón y has rechazado la gracia. Y has empezado a hacer y deshacer conforme a tus deseos y pasiones. Has dicho en tu corazón, no hay justicia, Cristo no vendrá. Tú tienes que saber que vas a recibir la ira del Señor, que recibirás el juicio justo, porque Cristo vendrá. Vendrá en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no es tarde, porque el Señor es misericordioso. Y Él derrama de su amor para con todos nosotros. Y estamos en un momento en el cual todavía podemos recibir de su amor, todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos volvernos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pasos, y y girar nuestro rostro y mirar a la cruz y decirle, Señor, perdóname, me he endurecido, me he equivocado, me he apartado del camino, Señor, perdóname. Quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Ayúdame a volver a alumbrar el camino al perdido, al abatido, al dolido, al pecador. Perdóname, Señor, pues he sido un siervo infiel, Señor. Torpe y necio, Señor, perdóname. Y Él nos va a perdonar. Podemos ser perdonados, porque la sangre de Cristo sigue cubriendo multitud de pecados. Y cuando un cristiano se cae, y cuando un cristiano se pierde, y cuando un hijo de Dios falla, y cuando un siervo deja de ser diligente y se convierte en un siervo negligente, el diablo viene a destruirle, viene a susurrarle, viene a atacarle y a condenarle. Pero yo te quiero decir en esta hora que tú puedes aceptar a Jesucristo nuevamente, arrepentirte y su sangre limpiarte y volver de tus malos caminos y volver de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Porque hay esperanza, porque hay perdón, porque la gracia de Cristo sigue al alcance de todos y cada uno de nosotros, que a nadie se le ocurra decirle que está condenado y que para él no hay perdón. Porque hay perdón, porque hay esperanza, porque hay salvación. Porque Cristo nos ama a todos. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque muera, ciertamente vivirá. Y nosotros no podemos dedicarnos a acusar ni a señalar a los demás. Nosotros debemos de alumbrar el camino y decir a las personas que hay esperanza, que Cristo murió en la cruz por ellos y que podemos ser perdonados y que podemos volver a empezar de nuevo y que si 7 veces yo me caigo, 8 veces Cristo me va a levantar. Pero debemos de tener claro que llegará el momento que ya sea que yo me muera y parta o que sea que Cristo venga, vendrá el juicio y tendré que rendir cuentas. Seamos diligentes, no seamos negligentes. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, no endurezcamos nuestro corazón, demos la gloria y la honra que se merece al Señor. Veréis, ya sea que lleves 20 años o acabes de llegar a los pies del Señor, tienes que saber que Cristo murió por nosotros. Tienes que saber que Cristo desea bendecirnos a todos por igual. Pero debemos de ir a Él, pero debemos desear trabajar en su obra, pero debemos desear alumbrar el camino al perdido, al abatido, pues para eso hemos sido nosotros levantados. Y da igual que lleves 20 años, que acabes de empezar, todos somos hijos de Dios en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pasamos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, y Dios nos va a utilizar a todos por igual. Porque hay muchos celos, hay muchas envidias que se ven entre los hijos de Dios, que se ven en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y pensamos que nosotros que llevamos 20 años en la iglesia merecemos más que el que acaba de llegar y que debemos de ser más usados que el que acaba de llegar a la iglesia. Veréis, Dios se va a valer de los corazones dispuestos. De cualquier persona que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, Dios se va a valer. Porque veréis, no se trata del que lleva 20 años ni se trata del que lleva de un día. Se trata de Dios. Y Dios desea usar a sus hijos, a sus siervos, a las personas con un corazón dispuesto, arrepentidos. Les va a utilizar. Y no se trata de ti, no se trata de mí. Es Dios. Dios es el que nos usa. Dios es el que nos transforma. Dios es el que cambia los corazones para su gloria. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero muchas veces pasa que nosotros nos creemos que merecemos más, porque llevamos más tiempo sirviendo al Señor que el que acaba de llegar. Y le decimos, no, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, o tú debes esto o lo otro. Pero quiero deciros
que si a Dios le ha placido valerse de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo, ¿por qué tú te crees mejor que los demás? Si tú eres igual de vil y menospreciado que el que acaba de llegar, que el que acaba de ser perdonado. Veréis, aquí no hay uno bueno, aquí no hay uno mejor que otro. Y si en algo debemos de gloriarnos es en Cristo y este crucificado, que murió por los pecados de todos nosotros. Veréis, tú no has hecho nada para ganarte el cielo, yo no he hecho nada para ganarme el cielo, lo he recibido por gracia. Igual que aquella persona que acaba de empezar y de llegar a los pies de Cristo y tiene hambre y quiere hacer la voluntad de Dios y quiere hablarle a los demás y quiere servir y quiere ser de bendición, y debemos dejar a esas personas ser de bendición. No podemos ser obstáculos, no podemos creernos mejor que los demás, no podemos tropezar, porque tropezamos cuando no dejamos a las personas ser utilizadas por el Señor, cuando les prohibimos, cuando les cohibimos, cuando no les dejamos alumbrar el camino a las personas, cuando no les dejamos ser utilizadas por el Señor. Y hay muchas personas de duro corazón que no dejan que otras personas se desarrollen, que crezcan como debieran. Pues hay celo, pues hay envidia. Veréis, Jesucristo nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo». Y ellos fueron. Y saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que es justo». Y recibiréis lo que es justo. Veréis, debemos de estar contentos, gozosos y agradecidos de que el Señor nos haya mandado a su viña. Veréis, yo me siento como el que fue llamado en la hora sexta. Me hubiera gustado poder haber llegado antes a la viña del Señor y no haber estado tanto tiempo en tinieblas, perdido, sin rumbo en la oscuridad de este mundo. Pero debemos de sentirnos gozosos, ya sea de que nos haya llamado en la primera hora o en la hora sexta, de que el Señor nos haya llamado, de que haya contado con nosotros, con lo vil y lo menospreciado, cuando nadie contaba con nosotros, cuando nadie quería de nosotros, cuando éramos señalados, juzgados, apartados, porque este mundo nos despreciaba, porque este mundo nos había etiquetado, porque ciertamente éramos lo vil y lo menospreciado. Dios nos llamó a su viña, Dios nos llamó, con cuerdas de amor nos trajo y nos bendijo y nos puso a servir a Dios, nosotros que no valemos para nada. Pero pasan los años y estamos sirviendo a Dios y Dios nos bendice y Dios nos utiliza. Y por un momento creemos que somos nosotros y que no es Dios. Pero yo vengo a recordaros a todos vosotros que no se trata de lo que nosotros hagamos, que es Dios quien lo está haciendo en nosotros. Que es Dios quien pone el querer como el hacer, que es Dios quien nos está utilizando, que la gloria es de Dios y no es nuestra. Así que cuando vemos a otras personas ser utilizadas por el Señor, no podemos sentir celos. No podemos pensar que nosotros, porque llevamos más tiempo en la iglesia, porque llevamos más tiempo en los caminos del Señor, debemos de ser más utilizados que aquel que acaba de llegar. Pues no somos nosotros, es Dios en nosotros quien lo está haciendo. Y debemos de gozarnos cuando un nuevo viene a la iglesia, cuando un perdido encuentra el camino, cuando una persona pasa de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, cuando el recién llegado manifiesta el poder de Dios en él. Es precioso y debemos de gozarnos porque Dios es fiel, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que Dios hacía lo sigue haciendo y lo hará en un futuro. Y a Dios le ha placido valerse de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo, y nosotros debemos de gozarnos y no debemos de sentir envidia y no debemos de impedir a las personas ser utilizadas por el Señor, porque todos debemos de rendir cuentas. No nos creamos mejores que los demás. No miremos a los demás por encima del hombro, por llevar 20 años, por haber leído 400 veces la Biblia, no. No nos creamos mejores, porque no lo somos. Dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros a los primeros. Y al venir los que habían ido,
cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pensamos por llevar más años en la iglesia. Llevamos porque el Señor nos ha bendecido y conocimos en nuestra juventud al Señor, que merecemos más que el que en su vejez viene a los pies de Cristo y se arrepiente en el último momento, y no es cierto. Todos vamos a recibir el justo pago, que es la salvación. Señor nos va a salvar a todos. No te creas mejor que los demás, porque no lo somos. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los postreros y los postreros los primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Veréis, es posible que llevemos mucho tiempo en la iglesia, que hayamos evangelizado mucho, que hayamos leído mucho la Biblia, que hayamos ayudado dentro de la iglesia, que hayamos trabajado en la limpieza, que hayamos trabajado en el orden de la iglesia, que hayamos salido a las calles a predicar y a proclamar el reino de los cielos. Es posible que llevemos desde nuestra niñez sirviendo, pero no podemos creernos nunca mejores que el que acaba de llegar en lo último de su vida, en el ocaso de su vida, a los pies del Señor, arrepentido de corazón y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pues Dios le ama tanto a Él como te ama a ti. Y como dice su palabra, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y debemos de gozarnos, pues Dios es justo. Dios nos ama a todos. Y Él convino en bendecirte, convino en bendecirme, y debo de gozarme por haber sido salvado. Y cada día que estoy juntamente con mi Señor me siento bendecido. Veréis, nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros recibimos el perdón de los pecados, y con ello hacemos nuestra la vida eterna. Pero desde el momento que nosotros venimos a Cristo y pasamos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, somos bendecidos aquí en la tierra. Es que el servir a Dios es una bendición. El ser llamado hijo de Dios es una bendición, no un castigo, no una carga. Y la persona que ha pasado toda su vida en oscuridad, en tiniebla, y que en el ocaso de su vida, en sus últimos días, viene a Cristo y le acepta como su Señor y Salvador, ciertamente recibe la vida eterna. Pero ha estado toda su vida en tinieblas, no ha vivido lo que tú has vivido, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que solo Dios da, ese favor de Dios, esa gracia de Dios que tú has disfrutado todos estos años sirviendo al Señor. Esa persona no lo ha recibido, no lo ha podido vivir. Y es que en sí, trabajar en la viña del Señor es una bendición y debemos de tomarlo como bendición, no como carga, no como un pesar. Es una bendición ser llamados, es una bendición servir a Dios. Sirvamos a Dios de todo corazón, hagamos la voluntad de Dios de todo corazón. Sintámonos bendecidos por haber sido llamados. Sintámonos bendecidos por llevar muchos años en la iglesia. Sintámonos bendecidos de ser llamados hijos de Dios. Sintámonos bendecidos de que el velo se quitó de nuestros ojos y podemos ver con claridad. Porque las personas están muertas en este mundo, viven en tinieblas, ellos teniendo ojos no ven, oídos no oyen. Ellos no pueden entender ni discernir las cosas espirituales, pues estas han de discernirse en el espíritu y ellos viven en la carne. Cristo viene pronto. Gocémonos. Cristo está a la puerta y llama. Y si le abrimos, nosotros cenaremos con Él y Él con nosotros, y seremos ciertamente bendecidos. Recibamos el amor de Dios, arrepintámonos de nuestros pecados, aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entendamos que estamos viviendo en el periodo de gracia, en un momento de gracia en el cual nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro.
Así que no temamos, gocémonos, disfrutemos de las bendiciones, disfrutemos de la viña del Señor. Y si estamos en este mundo, y si tú no has aceptado a Jesucristo, y si tú sientes que debes reconciliarte con Él, hazlo en esta hora, Señor Jesús. Te pido perdón. Padre eterno, Señor, ayúdame. Me he convocado, me he confundido, estoy perdido. Quiero volver, necesito volver, ayúdame. Quiero intentarlo una vez más, Señor mi Dios, y ahí donde yo falle, y ahí donde no pueda, que sea tu mano poderosa, sosteniéndome, levantándome, llevándome hacia adelante. Padre eterno, lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, guíame, alúmbrame, ayúdame. Porque el Espíritu de Dios está para ayudarnos, está para guiarnos, está para capacitarnos. Él es nuestro mejor amigo. Que Dios os bendiga a todos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.